Las 7 llaves del castillo del diablo, capítulo 3. Ahora nos encontramos con la llave número 2, el amante interior. Danilo, ahora con mayor convicción, sujetó fuertemente la sarta de llaves y sin más que pensar, siguió subiendo hacia el siguiente nivel del castillo, hasta encontrar la habitación cerrada que le permite escapar y volver a la vida que había dejado. Porque Danilo estaba convencido de iniciar una vida distinta. Definitivamente estaba convencido que atravesando una puerta más estaría libre de ese castillo. Después de un corto camino, entre gradas y distintas puertas, una en especial algo anaranjada, con un brillo sugestivo, llamaba la atención del invitado. Efectivamente, esa puerta estaba cerrada y al parecer una de las llaves era aquella que la abriría. Posiblemente esta es la puerta que me llevará a escapar de este maldito castillo, dijo Danilo, maldiciendo el lugar. Al parecer, su lenguaje pasado todavía estaba presente y dominándolo en muchos momentos. Después de probar 2 llaves, la tercera dio precisamente a la chapa. Danilo abrió lentamente la puerta, atravesó con mucho cuidado y vio que dentro de ella había algo de humo. Música a alto volumen, gente que caminaba de un lado a otro, otros bailaban desenfrenadamente con movimientos desinhibidos, y poco a poco el olor a alcohol y mujeres despertaba el interés dentro de su ser. El lado reptil de Danilo se despertaba lentamente. El sonido que producía el agua de la piscina, que también era parte del lugar, se escuchaba pese a todo lo que acontecía, y en ella se encontraban mujeres que chapoteaban, tomaban licor y jugaban desenfrenadamente entre ellas. Danilo empezó el recorrido por la fiesta y al parecer la gente no lo veía ni lo escuchaba, por lo que le dio mayor tranquilidad y confianza para seguir recorriendo el lugar. De pronto, iba encontrándose con lo que parecía la película de su vida, donde él era el espectador privilegiado dentro de la película. Sobre todo en esos momentos de desborde extremo en el licor, la lujuria y el libertinaje en el que muchas veces se metió y estuvo envuelto hasta destruir sus días. Gente que él conocía iba apareciendo en su camino, amigos de juerga y mujeres con las que compartió momentos de perdición también eran parte de ella, lo cual lo llevaba a sus propios recuerdos. Poco a poco, todo esto que iba viendo le hacía recordar detalladamente su pasado con mucho dolor, culpa y demasiada vergüenza, considerando que ahora él estaba dispuesto a cambiar. Por otro lado, contradiciendo estos sentimientos de cambio, sus instintos aún presentes en su ser lo llevaban a querer divertirse en ese lugar. Danilo veía en este lugar todos los detalles que representaban prácticamente su vida oscura. Dentro de él sentía un raro renacimiento para quedarse en la diversión y percibía también la pugna interna entre 2 seres que lo único que intentaban era hacerse dueños de Danilo. Por lo tanto, todas esas emociones sacudían su yo interior, tanto así que no soportó estar un minuto más en ese lugar y salió corriendo de ese espacio, corrió y corrió cruzando todo el tumulto de gente, y en ese intento de huir cayó torpemente a la piscina. Al intentar salir sacudiendo su cuerpo desesperadamente para no ahogarse,
Se vio arrastrado por el agua y al cabo de unos minutos se dio con la sorpresa de que estaba intentando salir de un río algo caudaloso, muy frío, bastante sucio y con mucha gente que intentaba salvarlo. Después de varios minutos de intentos algo infructuosos, por fin encontraba la calma. Se vio auxiliado por una bella mujer que le daba respiración boca a boca para reanimarlo. Después del shock vivido en el agua y propiamente ante el arrastre del río, Danilo se despertó y junto a él estaba la mujer que lo había salvado. Él se encontraba aturdido recostado al borde del río, y la mujer con algunas personas más intentaban controlarlo, hablándole y dándole aire. Poco a poco se reanimaba y poco a poco tomaba conciencia, pero no sabía dónde estaba. No sabía quiénes eran esos jóvenes. Sin embargo, de pronto con gran sorpresa se dio cuenta que la mujer que le había salvado la vida era su propia esposa, pero que era la versión muy joven de ella. Asombrado, no atinó a decirle nada. Solo buscó la manera de recuperarse de todo este momento de crisis. A los pocos minutos, ya estaba llevándolo hacia una cabaña muy cercana, donde estaban todo el grupo de amigos. Después de conversar un poco y conocer a cada integrante de ese grupo de muchachos, Danilo se veía en un espejo del baño y se daba con la gran sorpresa de que su rostro era de aquel Danilo joven también. Siguieron pasando los minutos y las horas, y él estaba aturdido, ya no solo por el agua y los golpes, sino también por el rostro de juventud que ahora tenía, mientras que su supuesta esposa no dejaba de hablarle para que salga del asombro en el que estaba envuelto. Realmente, todos creían que Danilo estaba así por el shock recibido en Río, pero para nada sabían que él se encontraba aturdido por todo lo que veía. Su edad, la belleza de la joven mujer y recuerdos de su juventud hacían renacer en él el deseo de conquistarla. Sin embargo, se preguntaba algo confundido: ¿y dónde quedaron nuestros hijos? ¿Dónde quedó nuestro hogar? Y entre ese cuestionamiento y preguntas interiores se quedaba en la duda, perdido en el tiempo. Ya después de tranquilizarse, Danilo solo atinó a empezar a conocer más a fondo a estos jóvenes que estaban en un espacio de relajación y diversión absoluta. Todos en pareja y él solo en un grupo de personas que ni lo conocían. La bella mujer, que se llamaba Susan, al parecer estaba con su novio Iván, y al igual que las otras parejas, ellos se exponían ante los ojos de Danilo sin importarles nada absolutamente, lo que llevó a Danilo a una confusión bárbara, desencadenándose en tormento y mucha rabia al ver todo lo que iba aconteciendo. Una de las siguientes noches, Danilo intentó conversar con Susan para explicarle todo lo que estaba viviendo, aprovechando que Iván había ido muy temprano al pueblo a comprar víveres. Y entre conversación y conversación, Danilo, en su intento de recuperarla y conquistarla, tuvieron intimidad. Sin embargo, Susan, después del acontecimiento, solo lo tomó a él como un pasatiempo y nada serio ante lo sucedido, y le dijo claramente: «Danilo, todo lo que nos ha sucedido solo ha sido un hecho fortuito y para nada ha sido con alguna intención seria. Solo era diversión del momento».
Danilo escuchaba sorprendido, dolido, confundido y hasta dañado en su honra de hombre. Decidía ponerse a un lado ante la actitud de Susan. ¿Es en serio lo que me dices? ¿Es en serio?, preguntó Danilo con voz aguda, totalmente sorprendido, confundido. Sí, sí es en serio. Esto no volverá a pasar. Solo fue un momento de desliz mío, aclaró Susan, mirando fijamente a los ojos de Danilo. Rápidamente dio la vuelta y se retiró a su habitación. Sin mayor comprensión, ya en total silencio, Danilo sentía mayor culpa y vergüenza por todo lo que había pasado. No podía mirar a Susan y menos a Iván. Pasaron algunos días llenos de total silencio e intentos de control, pero de pronto, en un momento ya desde su desesperación y frustración, quiso nuevamente estar junto a Susan, obligándola y forcejeando por un instante, y de tanto insistir lo consiguió. Sin embargo, nuevamente Danilo, después del encuentro con ella, solo se sentía usado y posiblemente más y más culpable todavía, ya que Susan solamente aprovechó las circunstancias para pasar un buen rato con Danilo. Ya culminado el campamento, todos se preparaban para volver a la ciudad. Todos estaban listos para subir a los autos. Se tomaron una foto de recuerdo todos juntos con la cabaña, y de pronto Iván sorprendía a Susan y a todos sus amigos, incluyendo a Danilo, pidiendo la mano de Susan con un anillo brillante de color anaranjado, con una flor de loto de 6 pétalos brillantes. Instintivamente Susan, luego de mirar a Danilo, se fundía en un abrazo y un beso infinito con Iván, aceptando tal pedido. En ese instante, un dolor intenso en la parte izquierda baja de la espalda de Danilo y en el bajo vientre por la zona de los testículos lo tumbaban de rodillas delante de Susan. Todos sorprendidos de aquel evento, lo llevaron casi inconsciente y aceleraron la salida para llevarlo al hospital más cercano. El dolor era intenso. Las quejas de Danilo hablaban del dolor insoportable. El pantalón de Danilo poco a poco se manchaba de sangre en las partes íntimas. Al parecer, tenía una hemorragia interna y su cuerpo lentamente se enfriaba por tal intenso dolor sufrido y por todo lo que pasaba en su ser interior que solo él mismo sabía. Ya en el hospital, después de una atención de emergencia, estabilizaban a Danilo. Le daban el diagnóstico preliminar y le decían que tenían que extirparle un riñón, indicándole además que sus vías reproductoras se habían comprometido por todo el sangrado. Realmente mucho tiempo había pasado desde el dolor intenso hasta llegar al hospital, y que además sería muy probable que quede estéril. La operación necesitaba ser de emergencia, ya que la hemorragia interior probablemente podía contagiar otros órganos. Los médicos intentaban conversar con Danilo para que acepte la orden de operación, pero al parecer se presentaba algo escéptico y renuente ante este procedimiento. Sin embargo, a las pocas horas el dolor llevaba a Danilo a aceptar la operación, dejándose llevar ya solo por las circunstancias y por todo lo que decían los médicos. Al poco tiempo, después de realizarse la operación y después de hacerse una serie de exámenes postoperatorios, Danilo prácticamente quedaba sin posibilidades de vivir una vida sexual pese a su joven edad. Al parecer, el tiempo que había estado con los dolores intensos, el tiempo que estuvo desangrándose, el tiempo en lo que lo atendieron y la poca capacidad de decisión que tuvo para operarse él mismo, había ocasionado que se dañen sus vías urinarias y en consecuencia
Su capacidad de tener una vida sexual activa se había terminado. Pese a que la operación fue un éxito según los médicos, debido a que pudieron salvar sus órganos internos, nuestro Danilo se encontraba devastado y ante tantas visitas de amigos, familiares y demás personas que eran parte de su vida, él se sentía sofocado y decidió no tener más visitas. Sin embargo, por la noche antes de la visita de los médicos que hacen ronda, una persona hacía su ingreso silenciosamente a la sala de recuperación. Era el maestro anciano, aquel maestro que supuestamente ya se había olvidado de él, aquel maestro que le dio luz en los momentos de oscuridad, aquel maestro que prometió estar en los momentos oportunos, aquel maestro incondicional. Dentro de Danilo, nuevamente la confusión se apoderaba de él, ya que su edad y la cronología de los tiempos no eran coherentes, pero solo sabía que la presencia de este anciano sería saludable y reconfortante. ¿Cómo estás, mi apreciado Danilo?, preguntó el anciano, poniendo su mano izquierda en el hombro de Danilo. Aquí, como ves, cargando mi cuerpo ya sin ganas de vivir, respondió Danilo, desganado y amargado por todo lo que le sucedía, como intentando desfogarse con alguien. ¿Y qué te hace pensar que tu cuerpo al parecer ya no merece vivir?, preguntó nuevamente el maestro. Bueno, ¿tú qué vas a comprender si tú, ya como anciano, no necesitas sentirte hombre ni menos tener descendencia?, dijo de manera burlona Danilo. Ja, ja, ja. ¿Y tú, crees que el momento de dejar el sexo se acabó mi vida?, preguntó sonriendo el anciano, golpeando levemente las piernas de Danilo. Perdí a Susan, perdí mi hombría, y así nadie me mirará, y menos podré hacer algo por recuperar a mi mujer, enfatizó Danilo, golpeando sus piernas una y otra vez con mucha furia. Su rostro expresaba más que furia, una intensa frustración. Al parecer crees que tu vida es como una mesa de una pata, y esa pata al parecer crees que es el sexo. Al parecer tu vida, que puede ser una mesa, no tiene la capacidad de poner otras patas que le permita sostenerse ante la pérdida de una de ellas. ¿Será cierto eso, Danilo?, habló el maestro, invitándolo a reflexionar con sus palabras algo confusas, sus sabias preguntas, y con una pregunta como siempre acertada. ¿Sabes, mi querido amigo? Susan está por casarse dentro de 6 meses y tú estás postrado refunfuñando en esta cama de hospital, lamentando supuestamente la pérdida de lo único que tenías. ¿Vas a permitir que Susan viva su vida en brazos de otro hombre? ¿Vas a permitir que la vida de Susan se arruine en los brazos de una persona que la va a maltratar y abusar de ella? ¿Sabes que Iván tiene una mala reputación y está metido en drogas, alcohol, trata de mujeres y demás negocios turbios? ¿Sabes que él solo la quiere para tener hijos y tenerla esclavizada en su hogar? ¿Sabes que lo único que busca en ella es explotarla como mujer? ¿Sabes que él maltratará a Susan hasta los golpes, al igual que a sus hijos? ¿Sabes que ese hombre dedicará su vida solo a viajes y empresas turbias muy lejos de ella? ¿Sabes que Susan dejará de vivir su vida para vivir la vida de su esposo, que su esposo quiere? ¿Sabes que Susan dejará de cumplir sus sueños y metas y anhelos? Mira, Danilo,
Quiero decirte que al parecer Susan no sabe bien quién realmente es su comprometido, aclaró el maestro, levantando la voz. Danilo, escuchando todas esas palabras llenas de preguntas, sentía que al parecer se refería a él como esposo, tanto así que se vio aludido por todas las palabras del anciano envueltas en preguntas. Pues ciertamente, nuestro Danilo al casarse con Susan se había comportado como quería portarse el gran Iván, o por lo menos de manera muy pero muy similar. Y eso realmente, por un instante, era el espejo de lo que había sido Danilo. Finalmente, mi estimado Danilo, ¿eres consciente de que si Susan se casa, sus hijos tendrán una vida llena de desgracias y un futuro lleno de desesperanzas? Preguntó el maestro, retando a Danilo. Danilo, al escuchar que la vida de Susan estaba en peligro y que el futuro de unos niños sería oscuro, sacó fuerzas para preguntar y abrir una nueva posibilidad de vida para él. Maestro, ¿y yo cómo puedo apoyarla?, preguntó algo tímido Danilo. No lo sé. El joven eres tú y yo solo soy el viejo. Además, tienes dos probables caminos para salvarla. Uno, hacerla desistir de que se case con él y encuentre su vida en brazos de otro hombre. Y dos, que tú la conquistes y se quede a vivir contigo. Lanzó sus dos propuestas el maestro. Ojo, lo segundo solo está hecho para verdaderos hombres y no sé si tú te sientes en la posibilidad de ver como alternativa esa propuesta. El maestro dejó entrever que la segunda propuesta estaba hecha para verdaderos hombres y no para debiluchos que su vida la sostienen desde el sexo. Bueno, me despido, ya luego te visito. En ese instante apareció un médico y el maestro aprovechó para retirarse rápidamente de la habitación, sin posibilidad de mayor conversación con Danilo. ¡No te vayas! ¡No te vayas!, gritó Danilo de manera infructuosa, sorprendido de la reacción de su anciano amigo. Danilo, pese a estar devastado, había encontrado una pequeña luz de esperanza para darle sentido a su vida, y salvar a Susan era una alternativa. Después de recuperarse, salir del hospital e ir a la búsqueda de pruebas que Iván estaba envuelto en todo lo que dijo el maestro, fue al encuentro de Susan. Sin embargo, ella creyó que todo lo que hacía Danilo solo lo hacía porque la quería, y para nada creyó todo lo que le habló Danilo, terminando su conversación en una gran discusión y alejándose todavía más de él. Danilo no sabía qué hacer. En la soledad de su dormitorio se lamentaba por todo lo que había sucedido, se lamentaba por todo lo que había hecho, y la culpa y la vergüenza estaban a su lado sacudiéndolo en lo más profundo de su ser. Pasó varios días sumido en la depresión y el desánimo, refundido en sus cuatro paredes, entre lamento y lamento, sin hacer absolutamente nada. Hasta que de pronto, después de varias semanas, en una de esas noches solitarias, decidió salir a caminar, y en ese caminar perdido por las calles se encontró con el anciano sentado en una banca de uno de esos parques pequeños que había dentro de la ciudad. Ambos se saludaron efusivamente y como siempre se pusieron a charlar. Danilo le contó lo que había intentado hacer y nuevamente, después de una larga conversación entre preguntas y respuestas, le dijo: ¿Y tú? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados, sintiéndote culpable y cargando tu vergüenza?
Si puedes solucionar todo con eso que haces ahora, entonces yo te puedo apoyar sintiendo culpa y también vergüenza. Y si deseas, también puedo dormir todo el día para ver si con ello apoyo a solucionar el problema, dijo el maestro, esbozando una leve sonrisa. Además, ¿qué? ¿Qué más puede perder si ya lo perdiste todo? Sí, ¿qué más puedes perder?, dijo muy sarcástico el maestro. Después de preguntas y respuestas, como siempre en sus conversaciones, después de preguntas y respuestas y después de una continua conversación llena de controversias, discusiones, reflexiones y demás sacudidas en la vida de Danilo, poco a poco nuestro amigo Danilo comprendía que él era más que un hombre con o sin la capacidad de tener una vida sexual, y que se encontraba con la seguridad, o por lo menos con el ánimo de poder ir tras la conquista de Susan, pese a las condiciones en las que se encontraba. El maestro, contento por la conversación con Danilo, se despedía hasta otro momento y dejaba a Danilo sentado en la banca del parque, meditando, reflexionando y planeando cuál sería el primer paso que daría. Poco a poco, el maestro desaparecía en la noche oscura por entre las pocas luces que alumbraban la calle y los árboles que acompañaban el camino. Danilo, al día siguiente, fue en búsqueda de la conquista sana y honesta de Susan. Y después de muchos intentos, regalos, conversaciones, salidas, juegos, sorpresas, travesuras y demás momentos de gran disfrute, Danilo encontraba la gran oportunidad de expresarle lo que realmente sentía. Ya no hablaba de Iván, ya no hablaba de lo que Iván podía o no podía hacer, ya no hablaba de lo bueno o malo de la relación que tenía con Iván, solo hablaba de la posibilidad que él le podía ofrecer y lo que sentía por ella y todo lo que para él significaba una mujer como ella. Estaba aprendiendo que no se trataba de ganar una conquista hablando del contrincante, sino más bien de conquistar a alguien hablando de las posibilidades que encontraría esa persona a su lado y la gran oportunidad que descubriría viviendo de la mano de un hombre distinto. Habían pasado casi 6 meses y la boda se acercaba. Y Susan, por primera vez desde el encuentro con Danilo, después de escuchar sus palabras, aceptaba un beso suyo y aceptaba también lo que sentía por él, pese a lo que Danilo le había contado a partir de la operación que le habían hecho. Susan, sin embargo, no daba una respuesta y solo dejaba una luz de esperanza en el corazón de Danilo para hacerle sentir que también sentía lo mismo que él. La bella Susan, en su último encuentro previo al matrimonio, solo atinó a regalarle una flor de loto de 6 pétalos de color anaranjado que adornaba el pecho de su vestido. Danilo, cada vez que veas una flor de loto de 6 pétalos de color anaranjado, recuerda que en su olor, su forma y su color está impregnado todo lo que sentimos ambos, expresó Susan, mirando a los ojos de Danilo. Danilo empezaba a comprender que él era más que solo una vida sexual y que podía brindar algo más y diferente a la mujer que amaba. Los resultados que estaba teniendo en su relación con Susan le daban esperanzas hasta el final. Él sabía que si no la recuperaba, su vida y la vida de sus hijos estarían en peligro. Después de tantas conversaciones y besos, Danilo solo esperaba la reacción y respuesta de Susan. Sin embargo, nada sucedió. Danilo nunca tuvo una respuesta concreta de su parte.
solo dejaba entrever el amor que se tenía. Mientras tanto, el matrimonio cada vez estaba más y más cerca, y Danilo, en su último acto de desesperación honesta y llena de amor, fue en búsqueda de Iván para enfrentarlo y aclarar las cosas. Estaba dispuesto a dejar que inclusive se case con Susan, con la consideración que él velaría por la felicidad de ella. Después de una larga conversación con Iván y de intenso reproche, entraron a una discusión insostenible, llegando a una pelea incontrolable donde Iván prácticamente destruyó a Danilo, tras una serie de golpes que desfiguraron su rostro. Iván, sentado sobre Danilo, quien estaba tirado en el piso sangrando por sus pómulos y cejas, dijo sus últimos pedidos. Iván, te lo pido, deja a Susan, esto no es justo, dijo Danilo con voz agotada. ¿Para qué quieres estar con ella si tú tienes una vida tan parecida a la mía?, preguntó Iván a Danilo. ¿No te das cuenta que tú y yo somos muy similares?, nuevamente dijo Iván, sacudiendo la cabeza de Danilo y golpeándolo contra el piso. Seguramente tú, si te quedas con ella, le harás más y más cosas, inclusive mucho peores de las que yo les puedo hacer. ¿Y tú, me vienes a reclamar a mí?, enfatizó Iván, mirando fijamente a los ojos de Danilo, con una rabia infinita. Además, tú tuviste tu oportunidad y sabes muy bien cómo te comportaste con ella. Quiero que sepas que ahora quedará en tu mente que yo haré lo mismo o más de lo que tú hiciste con ella, habló Iván, levantando el cuerpo de Danilo y llevándolo arrastrando hacia la piscina. Iván, después de arrastrar a Danilo, lo levantó, lo miró fijamente a los ojos y ante esa mirada, Danilo veía en los ojos de Iván a aquel Danilo que no supo ser el hombre que merecía Susan, que solo era la expresión de un hombre que no merecía ser hombre y que solo era la expresión de una bestia descontrolada y sin rumbo, y que posiblemente ese Iván solo era un Danilo en una versión anterior. Mírame a los ojos y mira quién se esconde dentro de ellos, repitió Iván, sacudiendo el cuerpo de Danilo una y otra vez, mientras la cabeza de Danilo se sacudía de un lado para otro. Después de una larga mirada, sin respuesta alguna de Danilo, Iván lo lanzó a la piscina. Danilo, ya sin fuerzas, solo se dejaba hundir por el agua, recordando el rostro de Susan, todo lo que le había hecho a ella y a sus hijos. Al cabo de varios segundos lentos y extensos, donde la falta de respiración y el consumo de agua eran inevitables, los pulmones de Danilo se sacudían y parecían explotar. Su cuerpo instintivamente intentaba salir a flote, y después de tanto chapucear, por fin sacó la cabeza fuera del agua, y sorpresivamente se encontraba en la bañera de una de las tantas habitaciones del castillo del diablo. Una flor de loto de 6 pétalos anaranjados flotaba junto a él. Reflexión llave 2. Yo deseo no solo debe ser un acto de anhelo, sino fundamentalmente un acto de acción. El yo deseo es un acto de llamado a la creatividad, la flexibilidad de las palmeras y la fluidez del río, haciendo que este yo deseo viva en equilibrio y armonía, confiando en los vientos y confiando en el caudal del río y confiando en todo el movimiento que el mundo nos brinda. Yo deseo, desde mi amor al prójimo y mi amor filial, desde mi transparencia, sintiendo mi capacidad de ser feliz, vivir en felicidad,
mi capacidad de dar y recibir, el disfrutar de mi sexualidad y siempre en autenticidad conmigo mismo. Muy bien, acabamos de terminar ya la llave número 2 con el amante interior, que a partir de las historias de Danilo podemos entender la importancia de nuestra sexualidad. Y bueno, para entrar a ese espacio, en primera instancia necesitamos disfrutar de los pequeños detalles de la vida. No pretendas disfrutar de lo grandioso del mundo si aquellos mensajes pequeños que nos lanza el mundo no sabemos disfrutarlo. Tú decides aprender a disfrutar el día a día o dejarte llevar por aquella rutina diaria. Bueno, pues ahora, si quieres seguir viendo los siguientes capítulos, nuevamente mándame un mensaje y estaremos en contacto. Chau, chau.